Saludos, cuando era niño lo vi en el programa de Nino Canún, sí, fíjate, muchas veces fui. No vi la presentación, así que vi un tipo metido en sus apuntes y pensé que era un fanático religioso. Y cuando habló me sorprendió gratamente. Ah, ya, pues, probablemente es cuando me peleé con Serrano Limón. Pero me dice esto, cuando era adolescente escuchaba una estación de radio de rock en Querétaro. Se me hacía conocida la voz, pero nunca lo ubiqué hasta que escuché en YouTube que estuvo por allá. Pues sí. En Radio Querétaro en 1900, a ver, el terremoto es en el 85, en el final es 86. Durante el 87 yo estoy en Radio Querétaro y tengo el programa Tiempo de Híbridos, que era un programa dedicado a presentar el rock en español. No había, hasta donde yo sé, fue el primer programa que se dedicó exclusivamente al rock en español. Me acuerdo que cuando se lo presenté al gerente de la estación, me dijo, ¿ya habrá suficiente? Me decía, un disco el lunes y otro disco el miércoles. Me decía, ¿ya habrá suficientes discos? Bueno, cuando me fui les dejé 100 que había que revisar todavía. Pero sí, hice, pero no era mi voz, tenía yo una gran locutora. Yo lo que hacía era producir y escribir el guión y presentábamos un LP, no completo, lógicamente, con algunas selecciones de un LP, en cada emisión, una emisión los miércoles y la otra los lunes. Y luego yo hacía locución de cabina en la noche, 2 noches a la semana, y ponía la música que yo quería. Muchas veces era rock, muchas veces era balada, muchas veces era boleros, jazz, ponía yo lo que se me daba la gana. Fue mi trato. Me dijeron, queremos que hagas cabina en la noche, pero no te podemos pagar. ¿Sabes? Esas ofertas que le hacen a uno, es una oferta que no puedes rechazar. Hijo de tu madre. Queremos que hagas esto, 2 noches de 12 a 2, pero no puedes, no te vamos a pagar. Que vale, pero entonces no me hagan programación. Yo traigo mis propios discos. Sí, cómo no. Y luego hicimos muchos programas especiales de distintas cosas, de ciencia mucho, de divulgación científica también, y de rock, de varias ocasiones de rock. Hicimos un especial de Woodstock, si mal no recuerdo, y cosas así. O sea que, pues, sí era yo. Soy culpable, Manuel Gómez Díaz, y qué bueno que alguien se acuerda de lo que hicimos en Radio Querétaro. Hicimos una radionovela maravillosa sobre la historia de Querétaro, en la que una de las cosas de las que yo estoy más orgulloso que escribí en mi vida fue el fin del sitio de Querétaro, cuando Mariano Escobedo entra por el convento de la Cruz y toma finalmente Querétaro, le abre las puertas a alguien de dentro de Querétaro, lógico. Y Maximiliano es apresado, Maximiliano ya no tiene fuerzas, está solamente ahí sostenido por el facherío queretano que sigue existiendo. Pero era la historia de 2 amigas, que una era republicana y la otra era monárquica, y que se habían visto separadas por la guerra de reforma, por la guerra de la intervención francesa, y que en la toma de Querétaro se encontraban en el mismo establo escondiéndose de los disparos, porque allí la poca guardia mexicana, ya no había franceses, que defendía a Maximiliano, y las fuerzas de Mariano Escobedo, las fuerzas de Benito Juárez, pues estaban dándose de tiros, y estas se reencuentran en un establo y se dan cuenta que tienen que rehacer su amistad, que era una forma de simbolizar la idea de que el México, después de la intervención francesa, tenía que restañar heridas que habían sido muy profundas. Me gustó mucho escribir ese tipo de cosas. Y en otra radionovela era yo un sacerdote, era yo un cura. Me divertí mucho en Radio Querétaro, muchísimo en Radio Querétaro. Y todavía tengo, a veces nos encontramos por ahí en los Facebooks y demás,